Continuando con este estudio o esta serie de los iracundos, queríamos ver otra parte muy importante, cómo miramos a los demás. Es muy importante que miramos a la persona en su totalidad y no solamente en fragmentos o en partes que tiende a ser muy negativo. Cuando miramos a una persona, normalmente miramos a las fallas y los problemas que resulten. Debemos de luchar, de tratar de dar siempre el beneficio de la duda para facilitar lo que es enfocando en la persona en su totalidad y no solamente en una parte negativa de su personalidad y no solamente en palabras aisladas o un comportar particular que te ha causado daño o herida. Prevenir lo que es el enojo o la ira se puede lograr. El enojo puede ser eliminado por simplemente mirando a la persona en su perspectiva total y antes de criticar la persona en todos los aspectos negativos que uno ve. Reconoce lo que es la parte y las cualidades positivas y reconozca que en su pasado, en tu pasado, en nuestro pasado, también hemos hecho cosas buenas como también cosas malas. Toda la gente tiene una parte fuerte y debilidades en puntos, señales débiles en nuestro carácter. Entendiendo esto de una forma real, nadie es perfecto y nadie puede llevar a la realización que somos perfectos sin haber cometido errores. Y tampoco podemos demandar ni esperar esto de los demás. Muy importante también es la decisión. Cada situación puede ser interpretado de una forma positiva, una persona o una forma negativa, dependiendo en el punto de vista. Normalmente eso depende de usted, cómo miras las cosas. Un hombre puede mirar una persona que le ha ofendido con lo que es el ojo derecho, es decir, el buen ojo, y juzgarlo positivamente para bien. Otra persona puede usar lo que es el ojo izquierdo y puede hallar fallas y dificultad y problemas en cualidades negativas. Pero la realidad es, cada uno de nosotros estamos libres, tenemos el libre albedrío de decidir cómo vamos a mirar a la persona. De esto, un hombre debe siempre mirar a la persona en su totalidad, lo bueno y lo malo juntos, y ver las cualidades positivas en los demás, y así ser salvado de mucha frustración y enojo o ira. El ser humano debe de escoger muy sabiamente en qué está mirando. El Todopoderoso y sus escalas de juicio nos enseñan muchas cosas acerca de siempre poner todo dentro de la escala de la merced. Es la naturaleza humana de que cuando se acumula el resentimiento, unas personas se sienten heridos o ofendidos. Las faltas son en sí exageraciones. Las cualidades positivas son ignoradas y eventualmente el juicio llega a ser distorsionado o desjustificado y las acciones negativas o sentimientos negativos se muestran hacia la persona, dando lugar para la ira. El Todopoderoso, sin embargo, juzga diferente, siempre mirando a la persona en su totalidad, considerando las buenas obras como también las transgresiones o las fallas que ha cometido. En esto, la Escritura nos dice, mis hijos, recuerda las buenas cualidades de tu prójimo, especialmente cuando estás airado o en ira con él. Ven y aprenda de mí, dice el Eterno. El Midrash relata que los ángeles guardan un récord, un archivo de todas las bondades de las personas que hacen este mundo. Cuando el atributo de justicia celestial viene para acusarlo, inmediatamente todas las buenas obras que la persona ha hecho es también traído al frente. El Todopoderoso ve que sus hijos están ocupados en buenas obras o también en obras no buenas. Y todo esto viene al presente como obras de amor, de bondad, que muestra y permite la cualidad de merced prevalecer en toda decisión final. Mirando esto, una persona en su totalidad hacemos lo mismo. A través de la práctica y el esfuerzo sincero, cada uno puede adquirir esta virtud de considerando la persona en su totalidad y no solamente en su parcialidad. Y así, antes de criticar o dando opiniones negativas, siempre tener en mente que siempre hay algo positivo que puedes atribuir a esa persona. El Pirkei Avot, Yehoshua ben Perachia, recomienda, y esto es interesante porque según algunos, este fue el maestro de
Yehoshua Ben Nosri, el que ustedes llaman Jesús, este fue el maestro de él. Y él recomienda de que todos los hombres deben juzgar favorablemente en mérito de la luz, que todos los hombres, y esto está en Pirkei Avot, capítulo 1, verso 6, todos los hombres se refiere a todo ser humano. Cada persona debe de considerarse considerar lo que es el ser completo antes de criticar o enfocar no solamente las faltas, sino también las virtudes de las personas. Consecuentemente, el juicio puede ser inevitablemente algo positivo y no negativo. Similarmente, Ben Azai dice en Pirkei Avot capítulo 4, verso 5, no desprecia a los seres humanos. Es decir, debemos de apreciar a cada persona que se nos acerca. Esto en particular nos habla de la importancia de respetar y también apreciar cada ser humano por simplemente ser criatura de Dios. La palabra cualquiera en hebreo es kol, eso significa todos. Y por lo tanto la traducción que no desprecia a todos los seres humanos significa que no condene simplemente porque ha hecho un solo error. Esto seguro es un aspecto de poder redimir, de redención, que tiene que ser tomado en cuenta cuando está juzgando a una persona. De nuevo, le digo, hay personas que dicen, no juzgáis para que no seáis juzgados. La Torá nos dice que sí podemos juzgar, pero que juzguemos justamente. Hay una obvia contrariedad en cuanto a ideas y filosofías, en cuanto de cómo conducirnos. El concepto judío y el concepto no judío. El valor singular de la virtud. Esto afecta aún la virtud de uno que sobrepasa muchas veces cualquier poder de cambiar lo que es el juicio divino. Cuando Moisés tuvo que pelear contra Og, el rey de Bashán, él tuvo miedo. Y se sabe que por muchos años previos, nuestro padre Abraham lo había circuncidado a Og. Y Abraham, cuando fue miembro de su casa, y por eso que Moisés tuvo miedo, porque Moisés entendió que había un mérito que el rey de Bashán, Og, tenía a su favor, y esto le podía haber traído el crédito para traer victoria contra el pueblo o la nación judía. Y eso era la circuncisión, porque Abraham Avinu lo había circuncidado. El Todopoderoso mismo habla a Moisés, asegurándolo en Números capítulo 21, verso 34, que no lo temes, que no le tenga miedo. Si fuera este mérito singular de un gentil malvado lleva tan potencial potente, es claro que uno no debe ser inmediatamente condenar al colega, a lo que es el prójimo hermano judío, simplemente porque ha fallado en un solo aspecto. Y es por eso que tenemos que sobremirar o sobrepasar las fallas de nuestros propios prójimos en muchos de los aspectos y tratar de enfocar en lo positivo, no lo negativo. Un ejemplo personal de esto es de nuestro propio líder judío, un gran rabino elocuente de nuestra historia, que vivió su vida, que mostró en sí esta enseñanza, fue el rabino Israel Salanter, el fundador y líder del movimiento de exhortación, Musar. Como él tenía un invitado que vio el rab preparando a lo que es llevar a cabo un dinero que él había recogido para para una persona en el pueblo. Y el invitado se sintió que era debajo de su dignidad de este famoso rabino de servirlo como un mensajero, un simple mensajero, para llevar el paquete a esta persona, y sugirió que aseguró que habría muchas más personas más capaces, más dignos que él. Y el rabino Salanter insistió, no. Sin embargo, tiene que hacerle entender claramente esta obra personalmente usted. Y después de tanto persuasión, y urgió, y él explicó a este invitado sobre esta obra que le pidió que hiciera este favor. Durante el reino del rey David, dijo el rabino Salanter, había una hambruna que duró 3 años. Y volviéndose el rey David al Todopoderoso, David buscó una explicación por causa de qué fue este catástrofe de hambruna por 3 años. ¿Por qué me está pasando esto? En otras palabras, ¿por qué está pasando esto al pueblo de Israel?
y la respuesta vino. Y esto es muy importante de entender, que cuando vemos que hay un problema, una dificultad en nuestra vida, en vez de frustrarte con los demás, echándole la culpa a los demás, enojándote con los demás, debemos de ir delante del Eterno y pedirle qué es la causa de estos problemas. Y la respuesta vino al de David, y fue así que dijo el Eterno: es por Saúl y por su casa de sanguíneo que llegó a matar a los gibeonitas. De esto entendió que la causa de la hambruna era en dos aspectos. La primera por Saúl, porque se refirió del hecho de que no lucharon por él como es digno de los reyes de Israel, siendo que fue enterrado secretamente por los habitantes de Yabesh Gilad. Y por esto el pueblo era culpable de castigo. En otras palabras, que vino el castigo de forma de 3 años de hambruna. El segundo fue por causa de la casa de sangre o la casa sanguínea, que esto se refiere al pecado de Saúl cuando mató a los gibeonitas que eran inocentes. Esto presenta una aparente contradicción, y el Todopoderoso llamó la grandeza, trajo de nuevo al recordatorio la grandeza del rey Israel, y recordó a la nación judía que ellos merecían ser castigados por haber sido negligente en cuanto al elogio de un hombre justo, y más un ungido del rey de Israel, el primer rey de Israel, mientras que a la misma vez el culpable de Saúl se citó por los crímenes y delitos serios que él había cometido en derramando sangre inocente. En una forma vemos gran alabanza sobre el rey y también una acusación que son combinados, méritos y faltas juntos en una sola golpe. El Midrash demuestra que el Todopoderoso hace sus juicios todo en su misericordia, y cuando el rey Saúl estuvo de pie delante del trono celestial, sus transgresiones fueron anunciados primero, y en ese mismo momento sus méritos también fueron traídos o llamados de nuevo a estar presente, y así de esta forma el castigo habría de ser más liviano. Y esta es la manera de la justicia divina, que el bien del hombre y sus obras son rellamados al momento que la fuerza del Todopoderoso en su juicio estricto es llamado para enfocar en los pecados que él había cometido, y con el fin de traer merced cuando le es concedido. El rabino Israel Celente explica que esto es algo ordinario, y él había de enviar el paquete a través del mensajero, pero que es una circunstancia excepcional. El hombre es un erudito de la Torá, a la cual es digno de ser honrado, y tengo que reprenderlo en un cierto asunto. Está hablando al mensajero que iba a llevarle la noticia. Así también el Todopoderoso siempre combina sus juicios estrictos con una persona junto para recordar de sus buenas obras, y por lo tanto yo estoy obligado de honrar a este hombre personalmente por un acompañante mío con palabras de reprensión. Esta historia ilustra la gran autodominio que tenían nuestros grandes líderes de Israel, que ellos siempre aspiraban a la grandeza en cuanto a dominio propio. Cada palabra, cada acción es cuidadosamente medida, y se resiste lo que es el impulso de criticar o reprender a una persona para que puedan tener su propia forma de ser. El rabino Israel Celente era un ejemplo vivo de la perspectiva de la Torá de juzgar a otros siempre favorablemente. La perspectiva de la Torá, y esto es la importancia de lo que es cuando juzgamos la persona en su totalidad para un ojo bueno, un ojo malo. La naturaleza humana es siempre gozarse de lo que es complementos y ignorar lo que es las fallas y las debilidades de los demás. En el enojo y en la ira, la virtud de los demás son minimizados, y sus fracasos son exagerados y son hechos más grandes. Una persona de lo que se llama mediocre se convencerá a sí mismo que él es el perfecto y que no hay de más falta en él. En contraste, la Torá nos enseña de sobremirar
lo que es los fracasos y las fallas, la debilidad de los demás, y recordar que sus buenas obras y sus cualidades positivas también es de gran importancia. Un gran hombre dijo que los fracasos de los demás son vistos como reflexión de uno mismo. Usted ha visto siempre personas criticando a los demás de que son flacos, son gordos, son estos, son chismosos, son calumniosos, son estos, y comienza una lista de críticas sobre las demás personas. Pues esa persona que está criticando a los demás en sí son las mismas fallas que se encuentran en él o ella misma. Y es por eso que debemos de concentrar más bien en la virtud, en uno mismo y en los demás, como también sus grandezas en vez de todas las fallas y los problemas que tienen todas las personas, excepto uno. Y este consejo práctico se busca a extinguir lo que es el sentimiento de ira y resentimiento dentro de ello mismo. Desafortunadamente lo al revés es lo que sucede. Y la gente tiende a proyectar sus propias fallas, sus propias faltas sobre los demás. Esa persona es esta persona es ordo. Podemos ponerle ahí lo que están criticando con. No importa cuál es la crítica. La realidad es que cuando usted critica a los demás, estás revelando algo de usted mismo. Usted que critica a los demás en sí está revelando sus propias fallas a criticar a los demás. Cuando tengamos eso en mente, es mejor callar que hablar contra y criticar a los demás. Por esto, la tendencia de proyectar las faltas sobre sordos y ver las virtudes sobre los sordos y las cualidades de los sordos nos beneficia mucho más que siempre mirando lo negativo y las faltas y las fallas de los demás. ¿No crees? Esta es la herramienta que nos da la Torá para poder vencer lo que es esta cualidad tan malvado llamado el enojo y la ira. Quítense de la ira, pero hay que cambiarse su propio ser para poder lograrlo. Shalom, shalom.